Soy papá de un niño con una sonrisa que inspira, que tiene eso que denominan autismo. La aceptación de un hijo también nace mucho de la aceptación a uno mismo. Dejarte tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Se vale llorar, se vale encerrarte en tu cuarto, se vale pelearte con el diagnóstico. Claro que hay días que no quiero esto. Si no hace caso, si no voltea, si no se conecta, si no obedece, si no pone atención, pues lo primero que piensas, pues será sordo. No lo voltees a ver, es de mala educación. Entonces, que crecimos ni siquiera volteándolos a ver. ¿Cómo vamos a incluir aquello que ni siquiera somos capaces de ver? ¿Qué tan duro eres contigo mismo? Me tardé 2 años en poder decir soy papá. Y llegó conmigo llorando a decirme, papá, porque mi hermano no es normal. Y sentarme a llorar junto con mi hija. De lo más duro que me ha tocado vivir en estos 15 años que llevo de papá de Álvaro. Sentirnos va a decirnos que sí somos suficientes porque estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. No tenemos que dudar de que somos suficientes porque unos papás que aman son suficientes. Nos decían que Álvaro no iba a hablar y se volteó y me dice, pa, ¿me prestas tu computadora? De las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, me senté con él, con su pizarrón, a explicarle el plan y a dejar que él decidiera si quería venir o no. Voy a contar algo bastante duro que puede ser revelatorio para muchos. Cecilia, Teresa. pues aquí Listas. muy contentos de tener aquí un hombre que, pues nada más en la plática introductoria de conocerlo nos tiene emocionados. Y que pues viene representando, yo creo que una voz de muchas gentes. Gerardo, muchas gracias por estar aquí iluminando por el autismo. Nos pusimos de azul porque pues hay que iluminar de azul. Y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir un tema que yo creo que no tiene que llegar a la mente, sino a los corazones de todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo un amigo que dice que yo para hablar de autismo me apunto a funerales. Entonces, encantado de estar aquí, poder compartir y poder, como dices, y el sábado lo decía en una entrevista, que el poder de quizá poder poner en palabras lo que muchos tenemos en el corazón. Sí, a mí me gustaría decir que tenemos, bueno, al menos lo platiqué con Tere, 2 objetivos. O sea, uno es personas que no tenemos esa realidad en nuestras vidas, como yo soy una de ellas, no sé lo que es el autismo bien, no conozco un niño autista. Me gustaría que la gente que no lo tenga sea más empática, seamos más empáticos, entendamos un poquito más de cómo es, si es un tema cerebral, o sea, un poquito más del autismo. Y lo segundo, que quien sí lo viva se sienta acompañado, sienta que hay, ahorita que nos platiques un poco de la fundación, lo que haces, que sepan que existe, etcétera. Sí, pues mira, hablamos de primero estamos en conceptos en permanente evolución, ¿no? Hablábamos ahorita de las etiquetas y las clasificaciones. Desafortunadamente, la política pública y la ciencia siempre va detrás del conocimiento, ¿no? Aunque sea basado en evidencia. Qué triste. Tristemente, porque yo reto mucho las clasificaciones diagnósticas, porque si estamos para creerle al 100% a la ciencia, el DSM-3 en 1988 señalaba el tema de la homosexualidad como un tema de salud mental, ¿no? Entonces, estamos ante conceptos en permanente evolución por un lado. Hasta hace muy poco se publica el DSM-5, no tarda en salir el DSM-6, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Por las diferencias. Antes hablábamos mucho de Asperger, ¿no? Y hablábamos de autismo, y hablábamos de discapacidad intelectual, pero los criterios de diagnóstico empiezan a cambiar, se empiezan a ampliar, se empiezan a perfeccionar y de repente todo lo ponen o casi todo dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? Se elimina por completo la palabra Asperger, que yo digo, a ver, ¿con qué pelotas la ciencia podemos llegar con un adulto que diagnosticamos hace 20 años, que toma el diagnóstico como identidad y dice soy Asperger, ahora decirle, oye, lo que te dijimos que tenías ya no lo tienes, ¿no? Sí. Por ser políticamente correcto, por lo que quieras, ¿no? No, y entonces yo creo muy que, complejo. No, y muy complejo, y yo creo que hay otras ramas de la ciencia, y me atrevo a decirlo así abiertamente, que tú puedes decir, esta rodilla en esta radiografía sale que tiene el menisco hecho pedazos, y eso hay. En el cerebro no hay manera de hacerlo. Entonces yo siento que los nombres y los diagnósticos
que entiendo que para los científicos son importantes porque es la manera que van acotando sus caminos, pero para los que lo padecen o los que lo viven, no sé si acaban siendo un limitante. Entonces, a mí aquí te voy a compartir una cosa que a mí me ha servido mucho en cuestión de buscar cuando las mamás o alguien está buscando un diagnóstico. Si el niño se llama Jorge, le digo, vamos a poner que tiene jorgitis. Y si se llama Pedro, tiene pedritis, porque entonces en lugar de vivir buscando evidencia de que quepa en el DSM-3, 4, 5, 7-2, mejor dime qué le está pasando a tu hijo y vemos cómo ayudamos con lo que le está pasando. Mira, yo siempre he dicho que el diagnóstico no es un pronóstico, ¿no? Muchas veces basta que alguien que consideramos experto te diga lo que no va a poder hacer para que tú le creas y entonces el límite lo ponemos nosotros, ¿no? Como sociedad, como padres, por un lado. Por otro lado, el diagnóstico es un mapa, pero el mapa no es el territorio es el entorno y el contexto y es donde se vuelve muy complejo, ¿no? Y de todos modos, a mí me gusta ver el diagnóstico como que tan solo eso con lo que tú puedes vivir en paz para hacer lo que tienes que hacer, que es educar a tu hijo en un mundo que no está preparado para él. Educar un entorno, ¿para qué? Para evitar discriminación, bullying, exclusión, como le queramos llamar, ¿no? Y al final del día lo que nos queda como padres, como madres, como cuidadores es hacer lo mejor que podemos, ¿no? Si hablamos de autismo, hablamos de una condición que se manifiesta de una manera única en cada persona. Sí, dentro de un marco, digamos, de referencia en la parte de integración sensorial, que es cómo percibe tu cerebro todos los estímulos que lo rodean. En la parte, es una condición que se considera neurobiológica, ¿no? Uh-huh. Que está tanto en el cerebro como en el metabolismo. Antes no se hablaba de todo el tema del segundo cerebro, de la relación intestino-cerebro y demás. Se creía que las emociones o los químicos que tenemos por las emociones se producían en el cerebro. Resulta que no, que también se producen en el intestino, en el estómago, ¿no? Entonces estamos aprendiendo y por eso hablo primero de conceptos en permanente evolución, ¿no? Pero también estamos hablando en temas de comunicación, en temas de lenguaje, en temas de comportamiento. Ahora, la generalización es la madre de todos los errores, ¿no? Porque no todas las personas dentro del espectro autista o no todas las personas autistas tienen discapacidad intelectual, no todos son unos genios como de repente lo podemos ver, no todos se comunican, no todos no se comunican, ¿no? Sí. Entonces, una serie de características al final del día en lo sensorial, en el comportamiento, en la comunicación y en la interacción social que pues determinan eso que hoy entendemos como autismo. Y no te encanta, a mí te voy a decir de las pocas palabras científicas que me han dado emociones, el espectro, porque el espectro desde rasgos, porque conozco muchos niños que dices, aquí hay rasgos, pero son rasgos. La verdad es que en esas 4 áreas que dices no hay un atorón bueno, digamos, hay hasta casos severos, pero no por eso las cosas que funcionan no le pueden funcionar. Es decir, en este espectro puede funcionar en mayor o menor grado lo que nos vas a decir que funciona, ¿no? Totalmente. Y eso creo que ayuda porque siento que en este campo, que además ha ido creciendo de una manera brutal, hay mucha angustia de parte de los padres cuando creen que su hijo algo tiene, pero no cabe en los diagnósticos. Y cuando te hablan de un espectro, de un paraguas, pues no es lo mismo estar en el centro que en la orillita, cómo te salpicas de este lado o de este lado, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayuda a que quienes nos estén escuchando sepan que no tienes que, o sea, tú puedes tener algo así en tu casa, pero puede ir desde muy mild, como le dicen, a muy severo, ¿no? Y afortunadamente hoy lo que estamos viendo ya con un modelo mucho más social que clínico, como tal, aunque el diagnóstico tiene que ser clínico, es por observación, no hay una prueba, un tamizaje que determine que... Quiero preguntar eso, o sea, ¿el autismo no se ve en un MRI? ¿Tú ves autismo en una resonancia magnética? El otro día platicaba con un especialista por protocolo. ¿No? Fíjate, muchas veces lo que sucede por protocolo ante la sospecha, lo primero que hacen es un estudio de potenciales auditivos. Y yo solté una pregunta que nadie me ha dado una respuesta. ¿Cuántos falsos positivos o cuántos falsos negativos obtenemos de ahí? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo en un tema de potenciales auditivos si ni siquiera, o sea, un muy bajo porcentaje realmente tiene un problema de audición? ¿No? Es que yo creo que lo primero que dices cuando hay todos estos síntomas es, dices, ¿me escuchas? ¿Serás sordo? O sea, es una pregunta muy común. A ver, si no hace caso, si no voltea, si no se conecta, si no obedece, si no pone atención, pues lo primero que piensas,
pues será sordo. Totalmente. Y Es la primera pregunta. Y hoy hemos invertido, y en general el tema de la discapacidad, de voltear a ver a la persona y pensar que el problema, entre comillas, no, que la discapacidad está en la persona, está en el entorno. Entonces hoy hablamos ya no de los grados o niveles de afectación, entre comillas, o de los retos que tiene, sino las necesidades de apoyo que puede tener. Y hoy el espectro autista lo clasificamos en tres, que yo también lo cuestiono mucho, porque lo clasificamos en bajas necesidades de apoyo, medianas necesidades de apoyo o altas necesidades de apoyo. Y esas necesidades de apoyo están determinadas por el contexto, porque muchas veces tenemos o hemos visto históricamente personas que a lo mejor las clasificábamos como un nivel 3, ¿no? Y de repente esa persona se comunica a través de una tableta y resulta que la persona tiene un coeficiente intelectual de 140. ¿Por qué? Porque ya se comunica, ¿no? Entonces, estamos ante conceptos en permanente evolución. Hoy empezamos a hablar de neurodivergencias también, que es un concepto, no un diagnóstico, ¿no? Pero si hablamos de neurodivergencias, entonces hablamos de TDAH, hablamos de dislexia, hablamos de autismo. De personas Entonces, altamente sensibles que no necesariamente entran en... Sí. Al final, yo como digo, Juan, te llamas, el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz. Es Juanito. Claro que hay gente y hay personas y hay familias que necesitan una respuesta respecto a cómo se llama lo que tiene, ¿no? Y está bien también, ¿no? Al final del día, yo por eso digo, el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz para hacer lo que tienes que hacer, como padre, como madre, como cuidador, que es al menos intentar ser la mejor versión de ti mismo para hacer lo que tienes que hacer. Yo creo aquí, a ver, corrígeme si estoy mal, pero a mí lo que me da mucha paz es que cuando tú tienes un nombre y un apellido de lo que hay, aunque no define a la persona, pero siento que le quita mucha culpa a los papás. 100%. Y ahora, Eso es lo que siento que dan los diagnósticos, el decir, no estoy loca, no lo estoy haciendo mal, hay algo. Se llamará Juanita y se llama, pero hay algo y siento que esa es la importancia. Todo lo demás es con lo que tengo que hago, ¿no? y si nos trasladamos hace 40 años, había teorías de la madre refrigerador, Ay, ¿qué tal? en donde Eso todo no esto era causado por una falta de cariño de la madre. Tú imagínate la culpa. Yo no sé cuál es esa teoría, ¿la O puedes...? sea, que todo el tema... La madre refrigeradora. Sí, sí. Era Ok. los niños con autismo eran porque tenían una mamá. Una madre refrigerador, fría. o sea, era falta de cariño de parte de la madre y que por eso su hijo estaba así. Tú imagínate con la culpa que tienes y que vives como padre, como madre, en esos casos, y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, claro, hay personas que con muy bajas necesidades de apoyo, pues transitan en la vida sin ningún problema, ¿no? Entre comillas, sin ningún problema. Porque hoy, por ejemplo, la cantidad de adultos que estamos refiriendo a diagnóstico o la cantidad de mujeres adultas que estamos refiriendo a diagnóstico es brutal, que son cosas que a lo mejor no se hablaba antes del tema, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, yo siempre digo, pongo un ejemplo muy radical quizá, pero digo, a ver, ¿cómo era nuestra generación cuando íbamos al parque? Si íbamos al parque, veníamos con un adulto y si es que veíamos una persona con síndrome de Down, digo si es que, porque tampoco lo No lo sacaban, sacaban. ¿no? Con parálisis cerebral, con en silla de ruedas, con la condición o discapacidad que tú me digas. El adulto responsable lo que te decía era, no lo voltees a ver, es de mala educación. Entonces, que crecimos ni siquiera volteándolos a ver. ¿Cómo vamos a incluir aquello que ni siquiera somos capaces de ver, no? De repente me preguntan, oye, Gerardo, pero bueno, ante eso, si mi hijo, ¿cómo le explico a mi hijo si estamos en un súper y ve una persona con discapacidad y demás? No le mates la curiosidad. Déjalo que pregunte. Yo nunca he visto una persona con discapacidad física, la que me digas, estar en un lugar que llegue un niño y le diga, ¿qué te pasó? Y el tipo se ofenda. Al revés, abre una conversación divertidísima, me ha tocado verla muchísimas veces, en donde hasta dice, me mordió un tiburón, o cosas así, ¿no? Que provocan una curiosidad en el niño, en la niña, ¿no? Y al final del día se vuelve orgánica la conversación, se elimina el estigma, se elimina el tabú, porque los niños no tienen prejuicios. Y contestar de niño a niño, pues siempre hay una libertad, ¿no? El mismo niño sabe que no va a caer en el juicio, no va a caer en el. El problema no son los niños, No, el problema somos los somos- adultos cuando sí, llegamos con somos nuestros los prejuicios. Sí. Oye, Gerardo, ¿y qué necesidades de apoyo necesitan ellos? O sea, hay como, o son infinitas. Mira, dependen mucho del contexto y del entorno. Yo siempre he Ok. dicho que el problema real del autismo es la falta de, con una rayita en blanco, para que cada quien la llene en su propio contexto, en su propia circunstancia, Ok. ¿no? Al final,
tienen desafíos en la interacción social, tienen desafíos en la comunicación. Algunos hablan, algunos no, algunos tienen ecolalias, algunos se pueden expresar verbalmente, otros hasta se expresan de más, ¿no? En el comportamiento, en la conducta. Pero yo lo pongo como un ejemplo. Tú imagínate que yo no puedo procesar todos los estímulos que tengo en el entorno, ¿no? Y encima no lo puedo comunicar porque no lo puedo verbalizar. No es que no lo entienda. Lo que pasa es que mi cerebro no lo puede poner en orden, ¿no? Y no puede establecer ciertos patrones para identificar y entonces cómo me debo de comportar en una norma social. Entonces, ante eso, ¿qué hago? Grito, aleteo, me trato de regular, trato de reducir mi ansiedad por medio de estereotipas, me ¿no? escondo, me meto o me abajo voy y de me algo. aíslo. Entonces, es un tema al final de comunicación, de interacción social, de comportamiento, pero sobre todo también hoy sabemos que la base del neurodesarrollo es la integración sensorial, que vemos cuando hablamos de sentidos, hablamos del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, etcétera, ¿no? Pero hay 3 abajo, ¿no? Que estamos hablando del proprioceptivo, estamos hablando del vestibular y estamos hablando del Que eso si no lo tienes, te que es descontrolas. cómo tu cuerpo está ubicado por un lado en tercera dimensión, cómo tu cuerpo tiene un equilibrio y cómo está procesando todos los estímulos. Tú dijiste una cosa ahorita que me encantó, dice, depende del entorno que le falta y tú pones la rayita. Yo ahorita también pensé, y que le sobra y pones la rayita. Yo pondría, ¿En qué sentido? le sobran altas expectativas, Ah. le sobra el que tienes que ser como son los de alrededor, el que tienes que ser como yo soñé que ibas a ser, como pide la escuela que seas, como pide tu apellido que seas, como pide El círculo social en el cual yo quiero que social. tú participes. Y te voy a poner un ejemplo. Yo, en mi experiencia, he visto, por ejemplo, niños que a lo mejor requerirían, por así decirlo, de menos apoyos en ciertas cosas porque tienen más habilidades, que viven en ciertos entornos sociales que la vida es una montaña. Y veo otros que a lo mejor tendrían un poquito más de necesidades, pero a lo mejor viven en un pueblito con una familia de menos expectativas, menos presión social, no tienen que llegar a hablar 7 idiomas, jugar 40 deportes y salir. Y la verdad la vida les es más fácil. Entonces creo que falta mucho, pero también en esa rayita cómo sobra ponerle a los hijos. Y siento, no sé tú qué opinas, pero hoy en día la presión de además estar enseñando todo el santo día a tu familia en redes sociales, a dónde vacacionas, qué hace mi hijo, cómo lo logra, cuánto, pues la presión, imagínate, se vuelve infinitamente peor. Entonces creo que se vuelve la familia y el entorno primario mucho más desafiante. En lugar de volverse su cuevita, se convierte en el Everest que tienen que escalar todos los días. 100%. A mí me gustaría ir 2 cosas, ¿no? Por un lado, Ernesto Reaño, un psicólogo lingüista de Perú, dice que clasificamos la discapacidad como si esta no dependiera del contexto o el entorno en donde se nace o se vive, ¿no? Porque muchas veces las barreras están en el entorno y nosotros como padres, como familias, como cuidadores primarios, las escuelas son parte de ese entorno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si hablamos, y yo lo platico mucho con papás, ¿no? Se habla mucho del duelo, en el proceso de duelo, ¿no? Que al final es un proceso de aceptación de una pérdida. Pero entonces si hablamos de una pérdida, tenemos que ser conscientes de que lo que perdimos, y lo que perdimos fueron nuestras expectativas como padres de lo que esperábamos de. Entonces digo, ¿cuál fue tu duelo? Y no podemos confundir duelo con dolor. Y el dolor es infinito y es permanente ante la falta de... Podemos hablar 20,000 horas del tema, ¿no? Ante esa falta de comprensión y sobre todo de un entorno empático que desarrolle y potencialice las habilidades de la persona, ¿no? Pues entonces estamos acostumbrados a ir con un escudo y una espada por todos lados, ¿no? Y el duelo, el proceso de dolor para mí es infinito, porque a veces tu hijo habla por primera vez y te dice algo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de repente nos decían que Álvaro no iba a hablar. Y así que si no habla si a los 6 años no habla, ya no habló. Y vives con esa presión. Y de repente a los 9 se voltea un día el niño que no habla y se voltea y me dice, pa, ¿me prestas tu computadora? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Entonces, claro, hoy tiene altas necesidades de apoyo, no es muy verbal, lo que tú quieras. Pero dijo,
un enunciado, ¿no? Ante un contexto que a mí me decía, un entorno que me decía que nunca iba a hablar, ¿no? Entonces, al final, yo lo que creo es que ese dolor infinito en el que vivimos son ciclos infinitos, ¿no? Porque tampoco es que el dolor es infinito, pero son ciclos infinitos. En el proceso de duelo, si hablamos de la etapa de aprendizaje, aceptación, negación, etcétera, ¿no? Podemos estar en la aceptación absoluta y regresar a y la de repente, No, porque luego tu hijo súper. también es adolescente y también cambia Y otra vez, su y otra estilo de vez. vida. No, y otra vez, ¿no? y somos personas, primero que cambiamos, pero también las expectativas de la vida van cambiando. Porque, por ejemplo, tú ves a un niño que tiene una desregulación, o sea, que se desregula sensorialmente y lo ves, te invento, tirado en el súper pegando gritos y el niño tiene 4 años. Pues a lo mejor pasa así y dices, bueno, pues Tiene la 4, mamá sí. aquí, pero pues tiene 4 años. Pero ese mismo niño siente lo mismo cuando tiene 18, cuando tiene 24 y cuando tiene 44. Entonces, aunque el problema siga siendo el mismo y a lo mejor incluso mejoró, las expectativas han subido, ¿no? Por etapa de edad, por ciclo de vida. Una gráfica que una vez vi me ha servido muchísimo en todo en la vida, pero en este tema creo que aplica muchísimo. Me la compartió un neurólogo que era pero ya no ejerce, un genio. Él te ponía, a ver si préstame porque creo que va a ayudar. No sé si la cámara lo va a poder ver, pero creo que ayuda muchísimo esto y con los papás me ayuda muchísimo. Esta es como la media de cualquier persona que no tiene graves o un tema de desarrollo, el que quieras. Y da lo mismo lo que tengas, no nos vamos a ir, pero vamos a poner que tú tienes un niño que tiene un tema de desarrollo. Llámale visual, llámale en el espectro, llámale Lenguaje, sí. auditivo, me da igual, físico, da lo mismo. Entonces, cuando son chiquitos, prácticamente, pues están iguales. O sea, un infante, o sea, sí se les nota a los que tienen estas cosas, pero... Sí, pero a los 6, 8 meses no hay lo mucha mismo. diferencia. Entonces, tú llegas a primaria, al kinder, y ahí empiezas a ver algo. No sabes qué. Pero este niño sigue avanzando, con todo esto. Te estoy poniendo un niño totalmente apoyado. Este niño no va aquí, este niño va para arriba. Pero si tú ya ves la diferencia que hay con el que no lo tiene en tercero de primaria, aunque esté poniendo su 100 y esté yéndose por la libre, Ya está poniendo el 60. cómo está más grande la diferencia. Sí, Y agárrate cuando llegas a quinto de primaria o sexto, Se que nota más. está con terapias, con ayuda, con apoyo, con porras, y nada. El gap va siendo más. Y este doctor te decía, y esto se me hace precioso y se los digo muchísimo a las familias, es, a ver, por lógica, por cultura, los papás queremos subir a tu hijo acá y en ese subirlo lo rompes. Porque él está dando su 100, pero su 100 no es llegar acá. Yo les digo, tú jala para que llegue acá a su máximo potencial. Y este doctor decía una cosa increíble. Tu trabajo, te decía, no es que llegue aquí. Tu trabajo es que no lo jales tanto para que de repente diga, como a pesar de todo, no diga a la fregada. Y te voy a decir yo ahí lo que creo mucho y que lo he visto con cientos de adultos y de jóvenes también. No, es interesantísimo, bueno, porque si ese gap, no, esa brecha Sí, en está el muy desarrollo gráfico, sí. y que al final muchas veces lo que provocamos como sociedad y los entornos, principalmente los educativos, convierten el desafío ya no en el comportamiento, ya no en el lenguaje, ya no en la comunicación, en el autoestima. En que dices, Y entonces eso se convierte en un, como digo, double fold de retos y de desafíos. sí, porque entonces el niño se voltea y dice, no importa lo que yo haga, nunca voy a ser suficiente. Y de hecho estoy más lejos. Entonces ahí es cuando se pueden dejar ir para abajo en cualquier cosa, llámale desde algo muy grave. Pero entonces cuando ellos ya dicen, I'm broke, o sea, se acabó. Está estudiadísimo desde el punto de vista de desarrollo humano. No nos enseñan a valorarnos a nosotros mismos. Si el entorno constantemente les está diciendo no eres suficiente, crecen sabiendo, pensando y creyéndose que no son suficientes. Hablan mucho del entorno los dos y se me viene la escuela. Y les quiero preguntar, o sea, como que ahondar un poquito en la escuela, porque la escuela es dura
Para todos. Para Es una todos. cumbia. O sea, sin tener ya este tema del autismo. ¿Creen que es mejor que un niño autista vaya a una escuela normal con sombra? ¿O es mucho mejor tener una escuela con niños con estas capacidades que estén todos muy bien atendidos? ¿Qué sería mejor? O volvemos a Jorgitis y hay que ver para cada persona qué es lo mejor. Fíjate que a mí me encanta ese tema porque mucho, insisto mucho, hablamos de la persona y hacemos de la inclusión algo sobre el que esté incluido cuando es totalmente al revés. Está 100% demostrado por la ciencia incluso que el que más se beneficia de un programa de inclusión educativa es el entorno, no el niño. ¿No? Okay. Las generaciones. Porque obviamente, y les platico una anécdota muy breve, pero comiéndome unos tacos un día en la graduación de sexto de primaria de Álvaro, se acerca un papá y me dice, oye, tú eres el papá de Álvaro, ¿verdad? Y digo, sí. Oye, es que te quiero comentar algo. A veces esas conversaciones no salen muy bien, claro. ¿No? Y de repente ya sabes, respiras y dices, wow, a ver por dónde me viene. Y llega este cuate y me dice, es que yo te quiero agradecer porque te voy a decir, tengo 3 hijos. El de en medio es el que va con Álvaro y te puedo asegurar que es el más generoso, el más empático y el más todo, y eso se debe gracias a Álvaro, ¿no? Entonces, tratando de responder a tu pregunta de lo más concreto que puedo, depende 100% de la persona y depende 100% de la escuela. Yo por lo menos hoy en mis teorías educativas creo que no hay colegio perfecto, no hay modelo de educación perfecto, hay generaciones buenas y hay generaciones malas para cada niño o cada niña. También yo creo que hay momentos buenos para cada niño en cada lugar. Yo algo que he aprendido es que desde mi punto de vista como mamá, el regalo más grande que me puedo dar y le he podido dar a mi familia en 1000 aspectos es la flexibilidad. Totalmente. Es decir, si ahorita esto es bueno, no quiere decir que siempre va a ser bueno. O que mañana sea la mejor opción. Entonces, si ahorita esa es una buena opción, y para mí una buena opción es donde hay el suficiente reto y la suficiente gasolina sin que el costo sea mayor y te rompa. Y a lo mejor, o sea, es como yo lo veo. Entonces, si ahorita... Pero en la vida, ¿eh? Sí, por eso te digo, esto es el mayor... Te voy a contar, digo, aquí mis hijos siempre dicen que luego acabo exponiendo. Ventaneando. Pero pues es que no hay de otra. Un año me molestaban mi hermana y una amiga le habla a mi hermana, mi amiga, y le dice, oye, no te le acerques a Teresa porque te va a repetir de año. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Bajé a todos un año. Porque, y de verdad, o sea, menos a uno que no lo honesto, pero a 3. Y luego cambié 4 veces de colegio y hoy lo volvería a hacer. Porque, a ver, si estás bien aquí, pues aquí te quedas. Pero si no estás bien y 3 años fue lo mejor, pero esto te está rompiendo, muévete. Fuerzas, sí. O sea, de mamá no te puedes mover. Yo puedo moverme lo mejor que pueda. De tu familia no te puedes mover, pero de escuela sí te puedes mover. Claro. Sí. Entonces busca lo mejor que hay en el momento que hay y digo, no siempre hay las mejores opciones, pero vamos buscando la mejor para ti en este momento. Y creo que esa apertura ayuda muchísimo. Nada más no te cases que porque esta fue la mía o es la buena. Pues si lo está rompiendo, pues lo está rompiendo, muévelo de ahí, porque es de las pocas cosas que puedes cambiar en la vida, la escuela. Y mira, al final del día depende muchísimo de la persona. Para mí parte del problema es que las decisiones que se toman muchas veces no están centradas en la persona, ¿no? Y entonces estamos tratando de adecuar nuestras propias necesidades como padre, ¿no? Por calidad de vida, estilo de vida, grupo social, por lo que queremos, ¿no? Pero también, cuando hablamos de educación inclusiva o educación especial, yo siempre he dicho y he retado mucho el tema de decir, punto número 1 no es que ellos no puedan aprender, es que no hemos sabido enseñarles, que son totalmente diferentes. Y por otro lado, también, la educación regular tiene muchísimo más que aprender de la educación especial como la entendemos, simplemente porque está centrada en el desarrollo de competencias y habilidades de la persona. ¿Que eso no debería ser la educación? Claro. Oye, y dime algo, a ver, yo tengo 3 hijos y me gustaría saber cómo explicarles cómo es, o sea, cómo deberían de tratar o llevarse con un niño con esa condición, porque, por ejemplo, a lo mejor pega más y a lo mejor cambia si está en segundo de primaria o está en quinto de primaria o está en secundaria. Pero normalmente aprenden, los conocen de chiquito, pero a lo mejor le pega, lo molesta, le grita y pues a mi hijo no le gusta y no entiende que es un niño diferente. ¿Cómo le explicas a un niño? ¿Cómo nos
nos aconsejarías que le explicáramos a nuestros hijos cómo llevarse con un niño con esa condición? Hay casos, sí, que hay niños que tienen tantos desafíos y ante las fallas de reciprocidad social y de comunicación, pues parte de su comunicación para llamar tu atención es pegar, morder, ¿no? Claro que son conductas socialmente no aceptadas, ¿no? Por un lado. Hay un modelo de intervención que a mí me gusta mucho, que lo primero que pone en la pirámide así de decir, esto es lo que vamos a enfocarnos primero, es responder una pregunta. ¿Es seguro para sí mismo y para su entorno? Y a partir de ahí empiezan a construir, ¿no? Entonces, eso siempre, siempre, siempre te puedo asegurar que en el 99% de los casos, ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, vienen por un tema de falta de comunicación, ¿no? Ante estos desafíos, por un lado. Eso no significa que lo debamos de permitir. Yo siempre digo lo mismo de decir, a ver, por un lado, ¿qué ganamos con tanta visibilidad y tanta concientización? Pasar de ese niño en el súper, necesita una nalgada, aún está todo bien, te puede ayudar en algo y entonces cambia todo, ¿no? A los niños no hay que enseñarles qué es el síndrome de Down, qué es el autismo, si los adultos ni siquiera lo entendemos, ¿no? A los niños hay que enseñarles a aceptar nuestras diferencias como seres humanos, a abrazar la diversidad, ¿no? A comprender y a ser empáticos. Nada más, ¿no? Claro, desde un punto de vista de generosidad, de preocuparse por el otro y demás, que es donde yo digo, ¿quieres transformar la educación de este país? Pon en sexto de primaria, primero de secundaria, una materia que tenga que ver con participación, con generosidad, con empatía. Con empatía. Mira, te voy a contar una cosa. Y digo, yo entiendo eso de muchas veces del otro lado del entorno, decir, oye, pero es que esto no está permitido totalmente. Sí, o sea, pegar... Pero en ningún contexto. Sí. Inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? Yo tengo que poner límites como papá, la sociedad tiene que poner de su parte. Pero al final, si desarrollamos la habilidad de la empatía, de la generosidad en los niños, a través de una aceptación de la diversidad humana, de nuestras diferencias como seres humanos, eso automático provoca un cambio, ¿no? Pero también tenemos que estar conscientes que eso no lo podemos permitir. Siempre hay una conducta detrás que puede ser que está llamando la atención por algo, que quiere algo, que necesita algo, que no te lo puede expresar. No lo está pudiendo. Y mucho es a partir de la observación. Mucho es a partir de el poder llegar con la persona y hacerlo parte de. Muchas veces incluso es por emoción, ¿no? Entonces tenemos que comprender a la persona claramente que esas cosas no las podemos permitir. Y digo, empatía no es justificación de lo que se hace, es comprensión de lo que sucede, ¿no? Y tratar de encontrarnos en medio, tratar de ver cómo ese niño que tiene esas conductas podemos claramente regularlas y claramente desaparecerlas, porque hay cosas que no podemos permitir, ¿no? Por un lado, pero por otro también tenemos que enseñar a los niños a este concepto de generosidad, ¿no? Y que abracen la diversidad, que afortunadamente, pues creo que las generaciones más chicas vienen con otro chip, ¿no? Fíjate, que luego se van al extremo con la cultura woke y eso es otro tema. No, ese es otro tema. Yo quisiera aquí, en esto que dice Ceci de cómo vas enseñando, cómo vas educando, comentar una cosa que a mí me impresionó mucho, y no porque sean mis hijos, pero así lo digo. Una vez nos invitó el Chovy al Teletón de como para enseñar unas cosas, no sé qué, y iban mis hijos, era como un desayuno. Y me acuerdo que antes de llegar, yo sí les quería como explicar, eran muy chiquitos, como, oye, a lo mejor van a ver cosas que les impactan, porque bueno, hay casos muy impactantes, pero no hubo momento. Me acuerdo perfecto que abren la puerta de la camioneta, se bajan mis hijos corriendo, se meten, sobre todo los dos más chiquitos, los otros dos ya conocían más, iban a ayudar ahí al foro y todo. Y cuando entró, veo que llega uno de ellos a decirle a su papá, préstame tus lentes. Y entonces le dice, marido, sí, para que él crea que yo también uso lentes. Y la otra me la encontré trepada arriba de una camilla platicándole a una niña. Bueno, me conmoví tanto, o sea, yo que iba a decirles, que después acabé escribiendo, yo me eché para atrás, observé todo el camino, no hablé, no nada, observé. Y llegué y en la noche no me podía dormir y escribí el prólogo de un libro que luego hice. Qué bonito. Pero lo que quiero decir es que yo creo que los niños por naturaleza, si les quitas esta presión, esta competencia, o sea,
lo traen más fácil. A mí me Creo gusta decir mucho de qué pasa si hacemos un experimento social y no hay que ser científico de la NASA para determinar el resultado. Mete a 6 niños de diferentes nacionalidades que hablen 6 idiomas completamente distintos en un cuarto y lo que va a pasar es que van a acabar jugando porque no tienen prejuicios. Eso es lo que yo quería decir, o sea, los niños. Y luego yo te quería pedir que si nos comentas un poco, porque para mí, en los casos que veo, que vivo, que la parte más desafiante es el entorno familiar, donde hay un amor, porque lo hay, porque a lo mejor, pues mira, en la escuela habrá mayor o menor interés, pero al final no se involucran los sentimientos de los dos lados. Se involucran los sentimientos del niño, que puede no ser bien tratado, bien, se involucran los de los papás que se sienten frustrados porque su hijo no alcanza eso. Pero al otro lado no hay ese dolor, entonces vamos como con el 50%. Pero adentro de las familias, toda diferencia, y aquí ni siquiera quiero hablar de discapacidad, toda diferencia fuerte que afecta a la convivencia genera mucho dolor, un dolor colectivo, que es colectivo, pero a la vez es particular, porque cada uno lo sufre diferente y a la vez toda la familia sufre. Y para mí el gran reto de estos temas y el por qué hablarlos, el por qué ponerlos en la mesa cuando de por sí dices, bueno, pues ya las familias la están pasando negras adentro, qué necesidad de que haya eco de ese dolor por todos lados, precisamente es cómo darle herramientas a esas familias que son quienes están sufriendo realmente Todos los días, sí. Todos los días, a todas horas, colectiva e individual. Es dificilísimo. Mira, yo he tenido el privilegio, por un lado, obviamente, de vivirlo, ¿no? En primera persona, pero también te puedo asegurar que he platicado quizá con miles de padres, ¿no? Incluso con cientos de abuelos, y ahora por primera vez el sábado tuve la oportunidad de platicar con una bisabuela y fue mágico, ¿no? Y ver cómo al final del día todos tenemos algo en común, que es nuestro propio dolor. Yo creo que cuando yo llego con mis prejuicios o con mi privilegio o con mi dolor y me topo con tu dolor y tu frustración, se hace cortocircuito, ¿no? Yo creo que nos falta mucho acompañamiento en lo individual y también en lo grupal, en lo colectivo. Acabo de traducir un texto en mi Instagram que es de lo mejor que yo he leído respecto a cómo nos sentimos las familias, ¿no? Porque es un proceso y es al ser una condición invisible a los ojos como tal, o una discapacidad invisible a los ojos, que bueno, cada quien lo considera discapacidad o no, dependiendo de su entorno y su contexto, una circunstancia es muy solitario, ¿no? Y de los solos que nos sentimos muchas veces, ¿no? El grupo de los viernes. Acabo de leer un artículo extraordinario de Mariana Conde que decía del grupo del privilegio de los viernes, ¿no? En donde en el 99% de los casos nuestros hijos no están incluidos en ese plan, ¿no? Como tal. Por otro lado, el cómo nos aislamos los padres ante, claro, pues que difícilmente alguien nos va a entender, por un lado, la presión económica con la que vivimos, que llegamos a fin de mes, porque claramente digo que los papás necesitamos 4 cosas: herramientas formativas, informativas, socioemocionales y económicas. La menos importante es la económica. O sea, pero es muy estresante. Pero sí, claramente si lo tienes, pues todo lo demás tienes mayor acceso, ¿no? El que difícilmente se comprende o se entiende el hecho de decir, oye, ¿por qué este güey ya nunca viene con nosotros un viernes? Porque no tengo con quién dejarlo. O sea, ¿no? O el mejor me borro de un plan. Voy a poner un ejemplo radical, ¿no? No, lo acabo de vivir yo en primera persona, ¿no? Se armó un plan con toda mi familia de, oye, vámonos de crucero en fin de año, 11 días, órale, perfecto, vámonos todos, no sé qué. Y cuando de repente agarro 11 días en un barco para Álvaro, puede ser la peor experiencia del mundo. Claramente éramos 32 miembros de la familia. Todos, ¿cómo crees? Te echamos la mano, no sé qué. Y claro que se entiende. Sí, pero si estamos queriendo bajarnos del barco y de repente Álvaro no se quiere bajar, tiene algo, lo que pueda pasar, ¿quién se va a regresar? Nadie más que yo, ¿no? Y entonces me voy a cargar el viaje para mí, para mi hija también, ¿no? Tuve que tomar te puedo asegurar que ha sido de las decisiones más difíciles del mundo. Por un lado, porque no puedo ir predicando por la vida la inclusión radical y yo ser el primero que lo excluyó de un viaje, ¿no? Por un lado, me fui con el alma desgarrada al viaje de decir, me hace falta, pero era exponerlo en un contexto y un entorno en donde iba a ser sumamente difícil
para él. Me senté con él, con su pizarrón, a explicarle el plan y a dejar que él decidiera si quería venir o no. Y me dijo que no. Y lo hizo muy consciente, ¿no? Y tuve que tomar la decisión de no. Muy Entonces, asertiva, pero muy duro. Muy. a mí, de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar respecto a mi propio entorno, ¿no? Y al final, difícilmente se nos entiende desde esa perspectiva, ¿no? Claro, se puede entender cualquier persona decir, oye, entiendo por qué estás tomando la decisión de que no vaya, pero nadie va a entender mi dolor o mi frustración del hecho de que no fuera, ¿no? Entonces, Y perdón que me meta, pero si hubiera ido también nadie hubiera entendido el dolor que estás ahí cuando cada minuto estás viendo la Sufre o que circunstancia se estresa. donde o no entra o si entra es difícil. ya hubo bronca. Y estás desvelándote y todos los niños jugando y dices que si se desvela mañana va a ser un infierno su vida. Entonces frente a todos le tengo que decir tú ya te duermes o tú no puedes comer esto. O sí tú vente puedes. para acá. Ajá, y entonces aquí tú hablaste hace ratito una cosa que es bien cierta. O sea, es un duelo y los duelos cuando pierdes algo que quieres y aquí lo que yo siento que pierdes es la capacidad, o sea, la posibilidad de tu hijo de vivir en paz, ya no hablo más, en paz, pues es algo que no se acaba y 100%. es un dolor y para mí es un reto constante de las familias de regresar al piso 1, acepta, esto es lo que hay, ¿qué hago con lo que hay? Y vuelve a aceptar y crees que ya la pasaste y vuélvelo a aceptar y creo que de esa aceptación que no es aprobación, no apruebo esto, daría mi vida porque no fuera, pero es lo que hay, creo que es un tema que afecta a las familias y por supuesto afecta a los hermanos y afecta a la relación de pareja. ¿Cuántas veces? Porque no entendemos igual y las mamás sentimos en un lugar y los papás en otro y entonces creo Y que... no somos capaces muchas veces de ponernos en medio. No, Yo no. no fuimos capaces de ponernos en medio, ¿no? Y de entender, ¿no? Yo siempre digo que el tema de aceptación no es aceptación de un diagnóstico, es péleate con el diagnóstico, rétalo, miéntale la madre, si te da paz, lo que tú quieras. Al que tienes que aceptar es a tu hijo, ¿no? Y al final del día aceptación tampoco es resignarse, es hacer las paces con ello y aprender a vivir, no con ello, aprender a vivir, ¿no? Sí. Con ello, sin ello o a pesar de ello. Y es tratar de tener una calidad de vida, promover su independencia, porque al final del día los padres queremos exactamente lo mismo como un denominador, calidad de vida e vida independiente para nuestros hijos. Y algunos, pues quizá no lo vamos a llegar hasta allá, ¿no? Pero tenemos que morirnos en la raya del intento para incluirlos en el entorno escolar, para incluirlos en lo social con la familia y demás, ¿no? Y es donde para mí la información juega un papel fundamental. El hecho de tú voltearte con tu entorno familiar y regalarles un libro, mandarles un video, mandarles un posteo, ¿no? Para que puedan comprender qué es lo que sucede, ¿no? En ese contexto o en esa persona, para que se les haga la vida más. Sí, Mira, a claro. mí me pasó con un chavito que traían unos problemas entre hermanos durísimos. Ya estaban escalando, ¿no? Y de repente un día, pues justo había cambiado de edad, estaban las cosas difíciles. Y lo llamé, le dije, te invito. Y tenía yo un consultorio en otro lado del que tengo ahorita, era un cuartito muy acogedor. Y le dije, oye, es que te quería compartir este cuento. Y era un cuento muy fácil. Y de repente, a medio cuento, nunca se olvidó, se me volteó a ver con los ojos así, me dijo, este es mi hermano. ¡Pum! Ya me sigo poniendo chinito y me dijo, este es mi hermano. Yo Le te dije, puedo "Este es tu asegurar". hermano". Yo quisiera que vieras la relación de esos dos hermanos hoy. O sea, el que lo leyó era el de en medio y este es el chiquito. Y te dice, yo el otro día le dije, te vengo a felicitar por el hermano que eres. ¿Cómo te la juegas con tu hermano? Y se volteó y me dijo, a ratos tengo que regresarme al cuento. Volverme a acordar porque 100%. lo quiero ahorcar. Pero cuando me acuerdo del cuento, así ya lo hablamos, vuelvo a entrar en paz. Yo te puedo asegurar que una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado es el día que Inés, mi hija, quizá tenía 9, por ahí 8 años de edad, y llegó conmigo llorando a decirme, papá, ¿por qué mi hermano no es normal? Odio el autismo, ¿por qué mi hijo tiene autismo? ¿Por qué no puedo jugar con él? ¿Por qué no puedo platicar con él? Y tener que tener esa conversación y yo asumir mi propia vulnerabilidad también para validarle la emoción y decirle, mi amor, es horrible. yo también. Sí. Y sentarme a llorar junto con mi hija
de lo más duro que me ha tocado vivir en estos 15 años que llevo de papá de Álvaro. Sí, Gerardo, es otra pregunta. Digo, sí, si lo quieres compartir, ¿qué tan duro eres contigo mismo? Durísimo. En el sentido de darte chance, como dice Tere, de decir, se vale, o sea, la aceptación no es ya lo acepté para siempre, es cada momento, es días buenos, días malos que tienes que volver a decir, lo acepto. ¿Qué tanto te das chance de decir, hoy no lo quiero aceptar, hoy me quiero enojar, quiero llorar, como para dar un mensaje a las familias que lo viven, de que se den chance también de sentir que no quieren, de sentir rechazo, o sea, que no se sientan mal con ellos mismos, de que no lo quieran? ¿Me explico? No sé, es como un loop feo de decir, es mi hijo, pero no lo quiero, pero qué mala mamá Te voy soy. a contar algo bastante duro que puede ser revelatorio para muchos, porque claramente hoy, digo, me ven como director y fundador de Iluminemos y hablo del tema de los que es cuatro pura luz, vientos, pero hay las sombras, y por demás, eso este podcast, ¿no? luces y sombras. Y yo en el 2014, en el 2012 recibimos el diagnóstico, en el 2013 vivo mi primer Día Mundial del Autismo. Me falta mucho empoderamiento a mí, no mucha información, de una necesidad mía de saber que estamos ante algo más grande que todo esto, ¿no? Como lo que sucede con el cáncer de mama en octubre durante el mes rosa, ¿no? Me faltaron muchas cosas. 2014 hago un primer evento, y una campaña de concientización muy chiquita, y de ahí empieza toda la ola. Cuando me doy cuenta, en el 2015 lanzamos una campaña de concientización con el fútbol como eje, que digo, y lo digo de verdad con todo el corazón del mundo, tristemente la más relevante hasta ahora en materia de concientización del autismo. Y digo tristemente porque 10 años después a mí me gustaría que hubiera algo mucho más potente de lo que nosotros hicimos, ¿no? 2014 hice mi primer evento, 2015 hice el segundo y la campaña de concientización. En el periodo de 2014-2015, quizá habré dado 200 entrevistas, 220 entrevistas con los eventos y demás. Y siempre que me preguntaban, oye Gerardo, ¿y por qué el autismo? Mi respuesta era porque tengo una fuente de inspiración cercana. Y hasta ahí llegaba, por un lado. 2015 lanzamos la campaña el 29 de marzo con el apoyo de Katy Serna, que tiene un libro extraordinario que se llama Mi hermano Luca, y un documental, un cortometraje, esposo del Jimmy Lozano, hasta hace poco seleccionador nacional y un tipazo. Lanzamos la campaña, Constituyo, Iluminamos el 11 de marzo, 29 de marzo lanzamos la campaña y 30 de abril estoy con el presidente Peña Nieto firmando la ley de autismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? Yo creo que nulas en la vida de nadie, ¿no? Se alinearon los astros. La primera vez que yo dije soy papá fue en Palacio Nacional, delante del presidente. Después de un año y cachito de activismo social, de vocero de la causa, ¿no? Todavía cuando estaba preparando el discurso, que claramente cuando te invitan a un discurso con el presidente, lo preparas, sí, te asesoras lo mejor que puedes, obviamente, no es de a ver que salga lo que tenga que decir, ¿no? Y uno de un tío mío, Pachito, me insistía mucho en una frase que yo decía, tan solo soy padre, y me decía, padre de Álvaro. No pude mencionarlo. Yo sabía que si lo personalizaba como tal y decía padre de Álvaro, me iba a romper llorando delante del presidente de su gabinete y 300 medios de comunicación, ¿no? Y nada más me pude quedar en soy papá de un niño con una sonrisa que inspira, que tiene eso que denominan autismo. Claro, hoy me ven a mí hablando sin tapujos, sin testing, sin nada, abiertamente el tema, y dicen, sí, aceptación total. Me tardé 2 años en poder decir soy papá, ¿no? Y todavía me costó después, habiendo dado, no sé, quizá 200 pláticas, 300 pláticas, que yo tenía el cómo contaba mi historia en un hilo conductor, porque si yo mencionaba a Álvaro antes de que yo estuviera preparado, me caía y me salía por completo de lo que yo quería explicar. Entonces, a mí nadie me cuenta o nadie me dice del dolor de platicarlo y decirlo abiertamente, ¿no? Se vale llorar, se vale encerrarte en tu cuarto, se vale pelearte con el diagnóstico. Claro que hay días que yo no quiero esto, desde la parte profesional que yo elegí hasta la parte de la paternidad, que es a veces muy dura, ¿no? Yo recuerdo uno de los dolores más grandes que yo he tenido fue un día que Álvaro se cayó, se pegó en un tumbling y nada más lo vi salir corriendo sin saber qué le pasó. Y que no te pueda verbalizar ni comunicar cómo se siente, o cuando tuvo influenza, ¿no? O sea, que no te puede comunicar. Es dolorosísimo. Y mientas, madre, si quieres tirar la toalla, 24/7. Y es donde yo creo mucho que
otra vez nadie nos enseñó a valorarnos, nadie nos enseñó a sentirnos o a decirnos que sí somos suficientes porque estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y que es imperativo saber pedir ayuda a tiempo. Y yo muchas veces tampoco lo he hecho. Yo creo que yo cerraría aquí con esto que dices. O sea, yo soy suficiente porque creo que el amor nos hace suficientes a todos. Es lo que nos hace suficientes. Sin embargo, el ser suficiente no es pura luz. Y soy suficiente con mis sombras, y con mis miedos, y con mis llantos. Y saber convivir. Y con mis envidias, y con mis corajes, y con todos esos sentimientos. Yo le diría a quienes nos están haciendo el honor de escucharnos que no tenemos que dudar de que somos suficientes porque unos papás que aman son suficientes. Simplemente hay que buscar ser más eficientes, más que suficientes, en cuestión de buscar ayuda, apoyos, información. Pero también yo creo que la aceptación de un hijo, también nace mucho de la aceptación a uno mismo. Yo para terminar, lo traigo aquí y lo voy a decir, y no sé si me voy a arrepentir, pero no creo. Tengo muchas ganas de pedir perdón de parte de las mamás que no tenemos un hijo con esas condiciones, que no sabemos de qué hablamos, por la falta de empatía, por juzgar. O sea, porque muchas veces y ves a un niño y a una mamá y dices, ay, no le echa ganas, o falta mucha empatía, estás en tu rollo, no sabes lo que es. Y ahorita tengo el corazón hacia a mil. Como que me gustaría ver a los ojos a cada mamá que lucha a diario por eso, que tengo algunas amigas, y decirle perdón. O sea, perdónanos, porque no sabemos lo que viven día a día, no sabemos la lucha por la que viven, y ya, yo con eso acabo esto. Hay un video que acabo de ver que de verdad es que lo traigo tan presente que corte A, sale una persona en una heladería, ¿no? Con una niña, y la niña está teniendo una crisis algo, ¿no? Y hace un berrinche, entre comillas. Y una señora al lado, obviamente, emitiendo un juicio, ¿no? Y de repente pone 15 minutos antes. Ay, sí. Esa niña, esa mujer está recibiendo en adopción a esa niña y le está preguntando y diciéndole, te invito a un helado, ¿no? Corte B. Hay un cuate que viene en un coche, y el coche de enfrente viene así, ¿no? Medio sacado, y mentando en la madre, lo rebasa, se lamenta tal. Corte B. Esa persona está en el hospital despidiéndose de su esposa porque se está muriendo, ¿no? Al final no sabemos la necesidad de los otros. A mí no me gusta pensar que es un tema de ignorancia, sí de falta de información. Y es donde hay un poema que no me acuerdo ahorita de cómo se llama el autor, que dice que en la vida hay que ser curioso, no juicioso, ¿no? Y cambia absolutamente todo. Podemos pasar del ese niño necesita una nalgada, un está todo bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? En el cómo te puedo ayudar, en hacer las preguntas correctas para abrir la conversación, porque también del otro lado tenemos que aprender a ser vulnerables y tenemos que aceptar, tenemos que aprender a recibir cuando no estamos bien, ¿no? Te agradezco lo que acabas de mencionar. No tienes idea como papá, aunque hayas dicho mamás, te lo agradezco porque sé que también viene dirigido a los padres y nosotros también tenemos que saber ser vulnerables y también saber pedir ayuda, ¿no? Y claramente todo este proceso de paternidad, y digo, ya no hablamos tanto de Iluminemos desde la parte profesional, que también me encantaría compartirles muchas cosas. Tenemos que aprender a saber cuándo pedir ayuda, y eso es muy difícil también para el ser humano, ¿no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres ya facturan, ¿no? De acuerdo, Sí, por ahí a Shakira, ¿no? sí. Y el hombre siempre ha tenido una posición de yo soy hombre, yo no puedo ser vulnerable. Tenemos que aceptar y adoptar y abrazar nuestra propia vulnerabilidad también, y el entorno también tiene que poner de su parte. Tenemos que saber encontrarnos en medio. Regresa, Gerardo. Sí, yo esa es la primera, invitarte a que hablemos de la fundación en un capítulo posterior. Y dos, que nos cierres con algo que tantas gentes que te que te escuchan y que te van a escuchar, se lleven un poquito de tu gran luz que tienes en este tema. Y nada más, no conozco a Álvaro, pero es una persona muy privilegiada por el papá que tiene. Supongo que más cosas tiene, pero por lo pronto conozco a su papá. Gracias. Felicidades. Pues mira, gracias a ustedes por invitarme. A veces comparto mucho lo que pienso, lo que siento.
a veces no necesariamente lo que hago, ¿no? Pero invitar a las personas a ser curiosas, a ser un poquito más empáticas. El miedo es la principal barrera para la inclusión. El miedo es la emoción más primaria que tenemos, es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Pero la curiosidad es lo que nos ha hecho evolucionar. Y la curiosidad implica hacer las preguntas, tanto de mi parte como de las demás partes, y podernos encontrar en medio. Ya me dijo a mí Jorge Font que dejarte tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Y creo que muchas veces no vemos a la otra persona, no sabemos lo que está pasando a la otra persona, y tenemos que dejar nuestro juicio atrás y ser un poquito más curiosos. Pues gracias, Gerardo. Y hoy tocaste Gracias. un rincón muy profundo de nuestra alma. Gracias. Gracias. Aquí te esperamos de regreso. Gracias.